Bienvenidos de nuevo a nuestra serie sobre la guerra invisible que se vuelve visible cuando vemos con los ojos de la fe. La Biblia nos dice que caminamos por fe, no por vista. No tiene sentido lo que pasa. Hasta que te detienes, como una pequeña discusión en un matrimonio puede convertirse en un monstruo. Puede haber razones, cosas no resueltas, pero también puede ser el enemigo echando gasolina. Siempre hay más cosas sucediendo de lo que parece, de lo que reconocemos que está pasando. Espero que estés leyendo Job, mi fea sacerdote. Muchos de estos pensamientos, conceptos, se desarrollan mucho más en el libro. Te ayudará. Eso es lo que aprecio del libro de Job. Podemos aprender mucho sobre la guerra espiritual en el Nuevo Testamento. Obviamente, el enemigo está muy abierto. No luchamos contra carne y sangre, sino contra principados y potestades. Pablo habla sobre la armadura de Dios en Efesios 6. Me gusta Job. Es casi como un guerrero desnudo. Está luchando. No tiene las armas que nosotros tenemos, pero sigue luchando. Una de las mayores armas que tiene es el arma de la adoración. Al principio de Job cuenta lo rico y poderoso que era Job y cómo tenía 10 hijos. Él era el hombre más grande entre la gente. Versículo 4 del capítulo 1. Sus hijos se turnaban para celebrar banquetes en sus casas. Invitaban a sus 3 hermanas a comer y beber con ellos, lo cual culturalmente era inaudito. Eso es otra cosa en el libro de Job, destacando el valor y honor de las mujeres. Normalmente se les decía a las mujeres que se quedaran en casa, pero en este caso los hermanos sabían mejor porque tenían un padre que honraba a las mujeres. Versículo 5. Cuando un periodo de banquetes había terminado, Job los enviaba y los purificaba. Temprano en la mañana sacrificaba una ofrenda quemada por cada uno de ellos, pensando, tal vez mis hijos han pecado y maldecido a Dios en sus corazones. Esto era lo que hacía Job, hacía regularmente. Costumbre, padres y creyentes, hablamos de esa protección. Job estaba haciendo su parte. ¿Sabía realmente que esto estaba protegiendo a sus hijos? No puedo explicarlo completamente, pero sé que era más que magia cristiana para Job. No era solo una especie de ritual religioso, déjame seguir los pasos y esperar buena suerte aquí. Él conocía el poder de la sangre. Desde el jardín del Edén mismo, en Génesis capítulo 3, versículo 15, y es uno de los versículos más citados sobre los que escribo en todo este libro, es Génesis 3, 15, donde Adán y Eva pecaron. Jesús enfrenta a Satanás y le dice que va a poner una guerra entre la semilla de la mujer y su semilla, Satanás, y que él herirá la semilla de la mujer, que era Jesús, el Redentor Supremo, pero él aplastaría la cabeza de Satanás. No hay un versículo más odiado en el Antiguo Testamento por el diablo que Génesis 3:15. Era la declaración de Dios de lo que iba a pasarle al enemigo. Vas a ser derrotado. Mi hijo va a vencer. Esa tradición o fe se transmitió antes de que se escribiera la ley. Job no tenía el libro de Levítico para entender la expiación, pero Job tenía la historia de Génesis. Job sabía que Dios mató el primer sacrificio, Jesús, con sus manos. Mató al primer animal, hizo ropa, vistió a sus hijos en redención. Esa promesa de un redentor venidero a través del sacrificio está en todo el Antiguo Testamento. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, se cumple en el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Job está librando una guerra espiritual aquí, orando y adorando al Señor. No menciona a su esposa junto a él, pero si lees el libro, no tengo duda de que lo hicieron juntos. El poder de los padres orando juntos es una de las razones por las que el enemigo ama destruir matrimonios, sacarte del acuerdo mutuo, destruirte por completo. No hay nada más poderoso que un esposo y una esposa orando por sus hijos pródigos, estando en total acuerdo, juntos. Eso requiere trabajo, gracia, perdón y paciencia, pero Job está sacrificando porque es un adorador. Ahora, después de esto, sabemos que el conflicto que ocurrió en los cielos, el desafío, y Dios da permiso, baja la protección. Esto es una prueba. No está enojado con Job. Está enojado. El enemigo quiere destruirlo. Dios quiere sacar algo hermoso y maravilloso de su vida.
La prueba ocurre, todas sus posesiones son destruidas, sus siervos son asesinados y todos sus hijos mueren. Todo en un solo día. Lo llamo el día infernal. Todos hemos tenido días. Podríamos decir que fue un día infernal, pero ninguno de nosotros ha pasado por algo como Job. Lo único similar sería Jesús en la cruz, a quien Job representa. Entonces, ¿cómo lucha Job? Él no entiende la armadura de Dios como podríamos aprender en Efesios 6 sobre el escudo espiritual de la fe y cómo usarlo, el casco de la salvación y el armamento espiritual. No entiende necesariamente la espada del Espíritu, la palabra de Dios. No entiende el nombre de Jesús que se nos ha dado permiso para usar. Así que hay mucho en el arsenal que él no posee. ¿Cómo gana? Luchamos teniendo todas las armas y nos derriban y derrotan. Job tenía un corazón tenaz y persistente que buscaba a Dios y no lo soltaba jamás. Es como Jacob en el Antiguo Testamento, donde agarra a Jesús luchando con él toda la noche y dice, no voy a soltar a menos que me bendigas. Era tenaz. Job a veces era impetuoso, en ocasiones estaba enojado. Él se enfurecía, pero nunca paró de buscar a Dios siempre. Sabía que su única esperanza era encontrar a Dios. Y hablaremos más sobre eso y confiar en Dios en la oscuridad. Pero quiero que veas aquí, tras perderlo todo, Job responde con el mayor acto de guerra espiritual que creo que puedes hallar en todo el Antiguo Testamento, y el Nuevo incluido, salvo Jesús en la cruz. Y eso es el capítulo 1. Ha perdido absolutamente todo. Versículo 20, Job se levantó y rasgó su manto, lo cual para un judío o un hebreo en esa cultura era una señal de total desolación. Mi corazón está roto como mi manto. En esto, Job se levantó, rasgó su manto, se afeitó la cabeza, cayó al suelo en adoración. Para mí, uno de mis versículos favoritos de la Biblia, uno de los más desafiantes. Lo llamo adoración desnuda. No tiene nada, literalmente. Ha perdido todo. Está en un lugar llamado Dunghill. Veremos eso más. Es un vertedero. Está lleno de cenizas, de desechos humanos quemados, excremento quemado, basura, cosas muertas, gusanos. Es una tierra de desesperación. Es donde vivirían los leprosos. Es donde los perros salvajes los encontrarían. Job ha hecho su hogar. No le queda nada. Ha perdido todo. ¿Qué haces en la guerra espiritual? No tienes que estar en ese extremo, pero hacer lo que Job hace aquí, y él levanta un aleluya. Cantamos esa canción en nuestra iglesia, levanta un aleluya. Cualquiera puede decir esto. Te alabo, Señor, cuando recibes un bono en el trabajo, cuando tu hijo obtiene un reconocimiento o algo grandioso sucede. Eso es genial. No todos alaban a Dios cuando suceden cosas buenas, pero te diré algo. Guerra espiritual sucede cuando alabamos a Dios y no hay razón para hacerlo excepto que Él es Dios. Recuerda, el desafío cínico de Satanás fue, sí, tienes adoradores. ¿Quién no te adoraría? Les das todo, le has dado, mira, tiene ovejas, posesiones, dinero, hijos, esposa y una casa hermosa y la ponderosa de Job. ¿Quién no te alabaría a ti? Quítaselo. En el próximo capítulo le dice a Dios de manera similar, dijo, está bien, le has quitado sus posesiones. Ahora quítale la salud, piel por piel. Alguien renunciará a todo para salvar su vida. Job es puesto a prueba de enfermedad, de dolencias, llagas que son de Satanás, algunas de sus herramientas más grandes, o su enfermedad física, ataques de enfermedad. Eso no significa que cada enfermedad sea de demonios. No lo hace, pero toda enfermedad se originó por el fracaso y pecado de Adán y Eva. Es un resultado. La muerte entró al mundo por el pecado. La enfermedad nunca es nuestra amiga, nunca viene de Dios. Él la usa. Él es más grande que eso. Como hemos dicho en esta serie, Él tomará lo que el enemigo quiso para mal en un accidente, dejando a alguien que amo
en una silla de ruedas para siempre, pero que ha superado esa silla, que ha superado esas limitaciones. Es superado porque lo que el enemigo quiso destruir, Dios lo ha tomado y lo ha volteado y ha hecho de esa silla de ruedas una plataforma para compartir el amor de Jesús. Así que Dios es más grande, pero en este caso Job no se da cuenta de que Dios va a hacer eso, pero empieza a adorar a Dios. Si no aprendes a hacer esto, la mayoría de la guerra espiritual te enfocará en atar y reprender al diablo. Una de mis historias favoritas que aprendí hace años fue de un pastor carismático que creía en la guerra espiritual. Subía a predicar y sentía una gran tensión en la sala. Sentía que el enemigo estaba trabajando y como pastores es una cosa normal sentir eso. Pero llamaba al líder de adoración para que subiera y dijera, lo siento mucho, arruiné la historia. Llamaba, pero lo que hacía era atar el espíritu de esto, ataba el espíritu de pesadez, ataba el espíritu de confusión. Tomaba autoridad y sentía un poco de libertad. Luego, la semana siguiente, después de un par de semanas, sentía esa opresión de nuevo. Subía y tomaba autoridad, ataba el espíritu de esto y de aquello, sentían un poco de libertad y seguían. Un día estaba en su tiempo privado con Dios, escribiendo y escuchando, dejando que Dios le hablara. Dijo, Dios nunca adoraría a un ídolo. Dios dijo, eres un idólatra. Dijo, ¿cómo soy un idólatra? Dijo, los domingos por la mañana nombras a Satanás más veces que a mí. Magnificas al enemigo. La semana siguiente, la misma tensión ocurrió. En su lugar, llamó al líder de adoración. Dijo, empecemos a hablar los nombres de Dios esta mañana. Elevemos los diversos nombres de Jesús. Adoremos a Dios. Regresemos. Esa es la guerra espiritual que vence la oscuridad. Lo que Satanás dejó de Job adorando aquí es un bocado de polvo de ese montón de estiércol. Perdió esa batalla, sin duda. Pensó que tenía a Job justo donde lo quería, pero Job se rindió. ¿Cómo es la adoración una forma de guerra espiritual? Número 1, la adoración nos lleva a un lugar de rendición y humildad, que recuerda Pedro nos dijo que Dios da gracia a los humildes. Orgullo y adoración no combinan. Si estás adorando y sintiendo orgullo, no estás adorando. Adorar es sobre la grandeza del Dios que adoramos. Venimos con humildad y debilidad. No luchamos con nuestra propia fuerza. Job no dijo, vamos, tráelo, Satanás. ¿Eso es todo? Él gana siendo débil, mostrando su debilidad. Su debilidad no se rindió en ella y se dio por vencido. Dejó que su debilidad lo llevara al que es fuerte. Comenzó a adorar, comenzó a invocar a Dios. Dice en el capítulo 1, versículo 21, desnudo vine del vientre de mi madre, desnudo me iré. El Señor dio y el Señor quitó. Sea alabado el nombre del Señor. En todo esto Job no pecó culpando a Dios de maldad. Este es el milagro de la adoración. La adoración te cambia. Nunca olvidaré la primera vez que aprendí esto. Fue algo pequeño, pero yo era un estudiante de seminario, sin móvil en ese entonces. Esto habría sido a finales de los 70, mediados de los 70. Estoy conduciendo a casa. Tenía mi pequeño Fiat familiar. Lo llamaba el carro del rapto, porque tenía pegatinas de Jesús atrás. Estoy en Kissimmee, pero en ese entonces no era nada. Disney World apenas comenzaba. Estoy en una carretera secundaria y me quedé varado. Vuelvo a casa desde el seminario. Amo a Dios. He estado estudiando su palabra. Estoy entregado a Jesús. Vuelvo a casa para predicar y aún no estoy casado. En ese momento le dije a Dios, estaba muy enojado. Puse las manos y oré sobre mi coche. No dudo que Dios pueda sanar un coche. Dios creó el universo, no sanó mi coche, así que estoy atrapado. Ahora estoy como, Dios, ¿qué hago? Ni siquiera sabía que era un móvil, así que no hay forma de contactar a nadie. Estoy en esta carretera desierta. Todo lo que podía hacer, había estado escuchando enseñanzas sobre alabar a Dios como sacrificio. Literalmente lo dije así. Dije, Dios, no creo que realmente lo sienta.
estoy tan molesto, pero sé que mereces ser alabado. Diré, alabado sea el Señor. Levanté mis manos y alabé a Dios. Le di gracias. Los sentimientos llegaron. Debemos entrenar nuestro corazón para adorar. Si esperas a tu corazón, te quejarás, autocompasión, desesperación. El enemigo vendrá y estará de acuerdo contigo. Pobrecito yo. ¿Por qué yo? ¿Por qué esto? La vida es injusta, es muy dura. Dios está enojado conmigo. Esos demonios susurran en el oído de Job para que crea eso, pero él se rindió en adoración. Me gustaría decir que cuando comencé a alabar a Dios, mi coche empezó a funcionar automáticamente. No lo hizo, pero Dios me envió a alguien que se detuvo y dijo, oye, ¿necesitas ayuda? Me subí en la parte trasera de su camioneta y viajé un tercio del camino a casa. Tuvieron que girar y dejarme. Me subí al siguiente coche mientras hacía autostop. Es un grupo de drogadictos. Estoy en el coche y avanzo una milla. Me doy cuenta de que son drogadictos. Digo, pueden dejarme aquí. Así que salí. El sol empieza a ponerse. Está anocheciendo. Estoy en la carretera secundaria. Estoy en la carretera número 64. Si alguna vez has conducido por Arcadia 17 y 64, estoy en esta carretera. Dije, Dios, por favor, necesito llegar a casa. ¿Podrías hacerlo? No quiero estar en la parte trasera de una camioneta ni con drogadictos. ¿Podrías enviarme una noche? De repente, ni siquiera había dicho, en el nombre de Jesús. Era como volver al futuro. Este coche viene rugiendo. Es un Eldorado. En ese entonces, la puerta se abre casi como si fuera mágica. Un par de latas de cerveza caen. Estoy como, Este tipo dice, súbete. ¿A dónde vas? Me siento y me hundo. Es como un sillón reclinable. Sus ojos parecen un mapa de carreteras de Georgia. Dije, voy a Fort Myers. Él dice, ahí voy yo. Antes de darme cuenta, iba a 110 millas por hora. Mi corazón late con fuerza. Estoy como, oh Dios, ¿qué voy a hacer aquí? Empecé a hablar de Jesús. Él dijo, no quiero oír sobre religión, no quiero saber nada, no hablo de religión. Dije, bien, no hablaré de religión tampoco. Hablemos solo de Jesús. Hablé de Jesús. Él redujo la velocidad, me llevó hasta donde iba, recé con él para recibir a Cristo. Fue uno de esos momentos, pero si no hubiera adorado, esa adoración, rendición. En la adoración, mis ojos están en Dios, no en el diablo. No es, mira lo que hace el diablo. La adoración lo exalta. Sí, el diablo está haciendo algo, pero lo resisto, como dijo Pedro, poniendo mis ojos en el que está a cargo y confiando en él, rindiéndome. No tengo respuestas aquí mismo, pero rindo mi confianza. En ese momento de humildad, Dios está haciendo guerra espiritual. Dios está confundiendo las obras del enemigo. Es como el rey Josafat en Crónicas, donde el equipo de alabanza lideró los ejércitos y dijeron, alabemos al Señor, alabad al Señor, su misericordia es eterna y perdura para siempre. Lideraron al ejército con adoración y el Señor confundió a los enemigos. Las obras del enemigo o el enemigo que iban a enfrentar en la batalla, porque la batalla no es nuestra. En ese momento de adoración te das cuenta de que la batalla es del Señor. Ahora Job tendrá que volver a luchar. Job tiene que tener otras cosas que hacer, pero este día el polvo queda en la boca de Satanás, porque Job no por emociones, no por sentimientos y no por circunstancias. Job no porque haya recuperado algo, no está negociando con Dios, no está manipulando, devuélveme esto, aquello y lo otro. Es simplemente, te necesito Dios, te amo mucho. Eso es adoración. Cuando haces eso, guerra espiritual, los demonios del infierno pierden sus cabezas. Dios pelea por nosotros. Lo mejor que puedes hacer para luchar contra el enemigo es adorar al verdadero y viviente Dios a través de Jesucristo. Él odia eso más que cualquier otra cosa. El libro de Job está lleno de sacrificios al principio y al final. Todo se basa en la imagen de la cruz y la sangre de Jesús, quien es ese sacrificio que fue la adoración suprema a Dios, la entrega completa de su cuerpo, alma y ser para ser nuestro Redentor. Aleluya. Levantemos un aleluya. Oremos. Padre, ¿podrías ayudar a estos grupos a alabarte? Alabarte de maneras tal vez por cosas que son incómodas y luchas y no como quieren que sea la vida, pero Señor, que levanten un aleluya y desafíen, Señor, contra lo que hace el mal y celebren lo que haces, la bondad de quien eres,
Bendice su tiempo de compartir, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.